El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Sornio y en esta emisión le voy a presentar una interesante entrevista con el doctor Adolfo Rodríguez Canto, quien estuvo presente en Sinaloa para participar como conferencista en la tercera gran fiesta de la pitaya que organiza una vez más aquí en la ciudad de Culiacán el Conservatorio de Cultura Gastronómica Sinaloense, y que verdaderamente ha sido un éxito. En esta ocasión, el doctor Rodríguez Cantú, quien es parte importante y estudió también en la Universidad de Chapingo, nos va a platicar, tal como lo hizo con el público que asistió al evento ya citado, sobre la pitaya y lo que es la pitahaya, que también es un fruto muy parecido y que a veces se confunde. Verdaderamente interesante los lugares, las situaciones y sobre todo en este caso la presencia de la pitaya en las artes plásticas, en la literatura y por supuesto en la historia de nuestro país. Vamos a escuchar ya sin más al doctor Rodríguez Canto. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Adolfo Rodríguez Canto, quien nos va a acompañar para platicar de un tema muy interesante. Y voy a dar el título de un libro de reciente aparición que se llama Las pitayas en las artes plásticas, la literatura y la historia. Doctor, bienvenido, un placer que nos acompañe, un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Yo comenzaría con una pregunta muy elemental. ¿Qué es la pitaya? Los sinaloenses, algunos la conocen, otros la desconocen por completo. Se le ha dado cierto énfasis o promoción a lo que es la pitaya a partir de el Conservatorio Gastronómico Sinaloense de reciente creación, y usted está aquí hoy para platicar de la pitaya y sus manifestaciones ya en la literatura, en las artes plásticas y en la historia de nuestro país. Pero yo quisiera comenzar con esa pregunta: ¿qué es la pitaya? ¿Es una fruta? ¿Es una legumbre? ¿De qué se trata? Sí, se trata de una planta cactácea que pertenece al género Stenocereus. Pero existe mucha diversidad en esta especie botánica. Entonces le llaman pitayo a la planta, pitaya a la fruta. Entonces, una planta, pero es parte de la cultura de varias regiones del país, incluso de varios países. Es un elemento que aparece en el nombre y en el escudo de armas de Sinaloa. Sinaloa quiere decir precisamente pitaya redonda, y el escudo de armas tiene como elemento central una pitaya. Sí, de hecho tengo entendido que el creador del escudo del estado de Yucatán y el de Sinaloa es la misma persona, don Rolando Arjona, que aquí hay una calle en Culiacán que lleva su nombre en honor a ese y muchos trabajos de artes plásticas que realizó nuestro estado. Y bueno, ¿esta pitaya se usa igual en los diversos lugares del país donde se conoce? Sí, básicamente se utiliza la fruta, entonces es comestible, pero también se utilizan las flores, que son medicinales. Mira, esa es otra Tanto parte. Frutas como flores contienen cactina, que es un tónico cardíaco. Y los tallos, pues también se utilizan para distintos tratamientos. Y bueno,
ya entrando en el tema, el libro, las pitayas en las artes plásticas, la literatura y la historia. Vamos por orden. En las artes plásticas, platíquenos un poco de la presencia de las pitayas en las artes plásticas en nuestro país. Sí, como elemento de la naturaleza, porque por ejemplo en Puebla, Oaxaca, en parte de Sinaloa, de Sonora, es parte del paisaje. Y los pintores, los artistas plásticos, pues lo que hacen es inspirarse en la realidad y plasmarlo en sus lienzos y plasmarlo en el papel. Entonces es curioso y explicable que de las principales regiones donde se encuentran las pitayas y donde se aprovechan las pitayas, han surgido pintores de las pitayas. El primero que identifico es en la zona de la Mixteca poblano-oaxaqueña, Erasto Celis, que es conocido como el pintor de las pitayas de Puebla y de Oaxaca. Tiene importante obra en el libro. Después le di seguimiento a un pintor jalisciense de Autlán, que hizo él solito una exposición en homenaje a las pitayas, 72 obras que elaboró, que creó para hacer un homenaje a las pitayas en Autlán, una localidad que tiene mucha tradición en el consumo de las frutas. Otro pintor oaxaqueño de la zona productora de pitayas, pero que ahora vive en Yucatán, Abel Vázquez, tiene importante trayectoria, se ha inspirado en esta fruta para parte de su producción. Y Víctor Cauduro nació en la Ciudad de México, pero creció en Baja California y ahí plasmó la historia de Baja California, que es la historia de las pitayas. El mural está en el libro. Entonces es otro autor con importante obra. Bueno, acá en el estado de Sinaloa. Es lo que le iba a preguntar. Sí, pues el arte en bule es ya toda una escuela. Exactamente. Que ha impulsado el buen amigo José Valdespín. Y cuando nos conocimos con este pintor fue porque encontré en una de sus creaciones, en uno de sus bules, el escudo del estado de Sinaloa. Entonces también se ha plasmado. ¿La pitaya está en algún otro escudo de algún estado de la República o Sinaloa es el único que tiene esta característica de la presencia de la pitaya? A nivel de estado, Sinaloa es el único que lo contiene. Pero hay un municipio de Jalisco que se llama Amacueca, sí, que lo tiene como un elemento como elemento central y de uno de los cuadrantes de su escudo de armas en Amacueca. Me llama la atención, y antes de entrar de pasar de las artes plásticas a las pitayas en la literatura, me llama la atención, usted es ingeniero agrónomo, tengo entendido, la pitaya como alimento es una presencia en muchos lugares en nuestro estado. Yo, de hecho, hace muy poco, gracias al Conservatorio Gastronómico Sinaloense, tuve la oportunidad de probarla en una especie como de nieve o helado, si le queremos llamar así, colocado sobre una galletita muy parecida a lo que en Sinaloa conocemos como los coricos. El maestro aquí que nos acompaña seguramente conoce, espero que usted ya los haya probado. ¿Cómo se prepara, cómo se come en otros estados? ¿Hay alguna, digamos, forma más tradicional, por ejemplo, en Yucatán o en algunos otros sitios, en Jalisco, donde que se use la pitaya como alimento? ¿O es muy parecido en todas las regiones, la preparación? Sí se ha avanzado, se han diversificado las formas de aprovechamiento. La dominante sigue siendo el consumo de la fruta fresca. Directa, sí, es un fruto pues, muy refrescante, sabroso. Y muy característico cuando se come, ¿no? La boca roja. Hay pitayas de distintos colores. Sí, eso sí. En Sinaloa normalmente la identificamos como roja, ¿no? Sí, sí, pero en Jalisco, en parte de Puebla, le llaman pitayas de colores. Hay blancas, amarillas, naranjas y rojas en distintas tonalidades. Y están en el mercado así en venta, promocionadas como pitayas de colores. Entonces han avanzado mucho en las distintas formas de consumo. Preparan mermeladas, elaboran nieves, aguas, vinos, panes
y siguen explorando distintas formas de preparación y de uso de esta fruta. Maestro, también es importante que la gente sepa en qué época del año la podemos conseguir, porque de repente queremos pensar que pues a lo mejor todo el año está disponible, pero tengo entendido que hay una época precisa, por lo menos en el estado de Sinaloa creo que ya comienza, al momento que comenzaron las lluvias, comienza el periodo más importante para cosechar la pitaya y consumirla. Platíquenos un poco de este tiempo en el que es más óptimo conseguirla, más fácil conseguirla y sobre todo consumirla. Sí, hay mucha variación, así como varían las características de la planta, según las regiones en las que se encuentren, también varían la estacionalidad de la producción. En mayo empieza en general la cosecha de pitayas en Puebla y en Jalisco, pero hay otros tipos de pitayas, como la pitaya marismeña, que esa todavía se da en plena temporada de lluvias. En Sonora hacen una feria de la pitaya, pero la hacen en agosto, con la pitaya marismeña. Entonces existe esa variación. En el caso de Sinaloa, tengo entendido que fines de mayo y el mes de junio es el tiempo de las pitayas, porque cuando se establece la temporada de lluvias, por la forma como se ha acostumbrado consumir, donde la pitaya prácticamente tiene que estar abierta, entonces ya se pudren. En Oaxaca, en Puebla, las pitayas se cortan antes de que abran, pero son otras características del fruto. Claro. O sea, están ya maduros, pero no abren. Cuando de Puebla llevaron frutas a la feria de la pitaya de Amacueca, la gente de Amacueca, que está acostumbrado a ver los frutos abiertos, pues solamente miraban las de Oaxaca, pero sí, porque era no observaban nada. Claro. Entonces tuvieron que cortarlas y darlas a degustar, y bueno, ya que las probaron, son otras formas, son otros hábitos en el crecimiento de la planta, son otras formas de consumo. Entonces aquí sí, en el mes de junio estamos hablando de la cosecha de pitayas, y precisamente por eso en ese mes es que han establecido la fiesta de la pitaya. El Colegio de Sinaloa presenta el libro Las mujeres en Sinaloa durante la Independencia, 1810-1821, de Azalia López González. En esta obra se recoge un vistazo de Sinaloa en el periodo independentista, donde el lector podrá descubrir el contexto en el que transitaron las mujeres, quienes iban del espacio privado al público, convirtiéndose en comerciantes e insurgentes. Pelearon por sus derechos legales, denunciaron arbitrariedades en su contra, superaron la esclavitud y las normas impositivas dentro del matrimonio. Libro dividido en 7 capítulos, viene acompañado de fuentes documentales y una paleografía modernizada. Las mujeres en Sinaloa durante la Independencia está disponible en Rosales 435 Poniente. Le recuerdo a todos los que nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace ya casi 2 décadas lleva a usted parte de las grandes actividades que realiza el Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos escuchando una interesante entrevista con el doctor Adolfo Rodríguez Canto, quien estuvo presente en Sinaloa para participar como conferencista en la tercera gran fiesta de la pitaya que se celebró en la ciudad de Culiacán y que organizó el Conservatorio de Cultura Gastronómica Sinaloense por 3er año consecutivo. Verdaderamente interesante la historia de la pitaya, la pitahaya, que es un fruto muy parecido. Él hace ya la diferenciación no solo lingüística, sino también biológica. Y bueno, también nos platica mucho sobre la presencia de la pitaya en las artes plásticas, en la pintura, en la escultura, por supuesto en los escudos de algunos de los estados, entre ellos el de Sinaloa, y también nos platica en esta ocasión sobre la presencia de la pitaya en la historia de México
y en algunos otros aspectos del acontecer humano. Verdaderamente interesante esta conferencia que disfrutaron los asistentes al evento ya citado, pero que hoy le presentamos a usted también en esta entrevista los grandes rasgos de lo que es la pitaya en nuestro país y cómo se ha involucrado en diversas actividades humanas. Vamos a seguir escuchando al doctor Rodríguez Canto. Doctor, hace un ratito platicábamos de la presencia de las pitayas en las artes plásticas y usted nos daba un breve listado de escultores, pintores, de autores mexicanos de artes plásticas que de alguna manera, incluyendo por supuesto sinaloenses, han llevado las pitayas a su obra. Pero la literatura también seguramente ha dado cabida a este fruto tan mexicano, tan propio de muchas regiones muy significativas en nuestro territorio. Platíquenos un poco de la presencia de las pitayas en la literatura. Sí, las pitayas como cactus, como pitayas en particular, están de manera notable en la literatura. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, tiene un poema espléndido con relación a las pitayas. Juan Rulfo, nuestro gran escritor, en un guión para cine, hace referencias precisas a las pitayas. Y así otros poetas, narradores. Hay una canción muy bonita que se llama Las Suculentas. Hace un repaso por las principales pitayas que existen en el país y a la vez le hace un homenaje a una estudiosa de las cactáceas, la doctora Elia Bravo, pero es una melodía muy pegajosa en la versión de Susana Zabaleta. Ah, bien. Las Suculentas se llama, se puede ubicar como video. Uh-huh. En el libro yo incluyo la letra de esa canción. Hay un poema que es un tributo, un homenaje a la más antigua feria de la pitaya, que este año hizo su edición número 51, o sea, medio siglo haciéndole homenaje comunitario a la pitaya que se produce, porque es una feria muy pequeña pero bastante significativa por su permanencia en el tiempo. El poema se llama La Feria de la Pitaya, es de Santiago Tianguistengo, Oaxaca. Sí, claro, obviamente en el caso de las ferias, pues no es la magnitud lo que importa, sino la tradición que han sentado y que se ha preservado, por supuesto. Y 51 ediciones, bueno, pues estamos hablando de medio siglo. Aquí en Culiacán, al menos, llevamos apenas 3 ediciones del Festival de la Pitaya que organiza este organismo que ya hemos platicado incluso con ellos directamente, que es el Conservatorio Gastronómico Sinaloense. Maestro, también la historia. En la historia debe haber presencia de las pitayas en nuestro país. Ya mencionó usted la literatura, me llama la atención de Juan Rulfo. Uno siempre se remite a sus 2 grandes obras, pero habla de un guión de cine que bueno, quizá poco conocemos y que hay que buscar por la presencia de las pitayas y por supuesto por el autor, que es una joya de las artes en la historia de nuestro país, pero la presencia en la historia, que es también una de las partes que menciona su libro reciente, Las pitayas en las artes plásticas, en la literatura y en la historia. Platíquenos de esta aparición o de esta presencia de las pitayas en la historia de nuestro México. Sí, se hizo una acuciosa investigación histórica para este capítulo de historia del libro. Nos fuimos a las fuentes primarias, tratamos de ubicar la primera referencia que se hace a las pitayas con el nombre de pitahayas. Pitahayas es el nombre original para este tipo de plantas y para las otras que ahora son conocidas como pitahayas. La primera referencia es de 1490. Pues es antes de la llegada de los españoles. En los primeros, sí. La segunda referencia de 1535. Ya plena conquista. En plena conquista. Hay evidencias arqueológicas en Perú y en México de cactus, de pitayas que se usaban. En Perú la cultura
en la cultura chavín hay un alto relieve que representa a un sacerdote que tiene en una mano un tallo de pitaya, que ahí es llamado el cactus San Pedro, un cactus cuyo uso fue proscrito por los conquistadores y por los colonizadores. Ellos le dieron el nombre de San Pedro porque es un alucinógeno. San Pedro es el que abre las puertas al cielo. Entonces, consumiendo esa pitaya, pues uno podía irse al cielo. Experiencias sensoriales diferentes. Fue proscrito, pero no desapareció. Claro. Fue proscrito legalmente, pero era parte de la cultura porque no se usaba generalizadamente. Era parte de las ceremonias, era parte de los rituales y todavía continúa su uso en ese país. Y eso hace que la presencia, muy al margen de la cuestión legal, pues sea constante y no sea tan fácil desaparecerla, ¿no? El pertenecer a un ritual ya lo hace, le da una raíz muy profunda en la cultura, en cualquier momento, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando de Sudamérica, claro, parte de Centroamérica, pero después viene la otra historia, de las Californias hacia Sinaloa, ligado a los jesuitas, ligado a todo el trabajo de evangelización que hicieron. Están las crónicas que explican cómo usaban, cómo la época de cosecha de la pitaya era una fiesta. Yo creo que de ahí recuperaron la idea de nombrar a la celebración de aquí la fiesta de la pitaya, porque ahí lo relatan como una carnestolenda, como un carnaval donde todo estaba permitido, donde no había límites. Pero bueno, era el breve tiempo de la cosecha de las pitayas. Fuimos a las fuentes históricas primarias y las constatamos tal cual en el libro. Nuestra idea de historia, la que manejamos ahí, no solo son los tiempos pasados, claro, porque incluimos una crónica de la fiesta de la pitaya de Amacueca del año 2012, publicado en la prensa, pero que está muy muy bien escrito y que uno sigue con mucho claro, gusto ese texto. Y se da fe de la presencia vigente, actual, de la pitaya como parte de la cultura mexicana y más en algunos sitios. Precisamente, antes de platicar un poco de los diversos festivales, fiestas, ferias alrededor de la pitaya, me gustaría ahondar un poquito más en por qué se da esta diferencia de la H y en algunos casos ya no se usa, en fin, ¿cuándo es esa diferencia? ¿Cuándo se hace enfática, más preciso? Sí, ya en tiempos modernos es cuando comienza a distinguirse, porque pues los conquistadores no siempre conocían de manera directa las plantas. La primera referencia, 1496, corrijo tantito, nunca él estuvo en la zona, el autor de la crónica no estuvo en la zona, pero tuvo acceso a los reportes, a las cartas de los que sí estuvieron. Entonces lo manejan como un árbol. Bueno, estrictamente no es un árbol, con el nombre de pitahaya. Esa fue la denominación. Viene del idioma taíno, significa fruta escamosa. Entonces, fruta escamosa aplica más a la actual pitahaya, sí, claro, que a la pitaya, porque la pitahaya sí tiene las brácteas, las orejas, las escamas muy definidas. La pitaya no, pues lo característico son sus espinas, más que brácteas claramente definidas. Entonces se mantuvo la confusión en las crónicas históricas de aquellas historias antiguas. Y bueno, en el habla no hay control, no hay formas de control, ¿no? Es parte de las culturas regionales. En Yucatán se dice pitaya o pitahaya, pero en Yucatán no tenemos fuente de confusión porque solamente hay pitahaya. Bien. Debiera decirse en Yucatán estrictamente pitahaya, se escribe propiamente con la H. Porque es lo que hay. Y en el caso de Yucatán la H no es muda, suena como J. Entonces pitahaya, en maya se llama pitahaya, pero es una forma de pronunciar esta palabra que viene del taíno, porque hay una palabra con la que se le denomina en maya.
sigue esas tradiciones. Claro. Las obras que incluyo ahí, por ejemplo, hay una obra que se llama Vendedora de Pitahayas. Ajá. Pero la observa, es una escultura que está en un lugar público de Colima. Lo observa uno y lo que está vendiendo la señora no son pitahayas, son pitayas. Uh-huh. Entonces, varias de estas no son precisamente confusiones, ¿no? Claro, de estas formas de denominación locales, uh-huh, las adoptan los artistas. Claro. Y como los artistas trascienden más por la difusión de su obra, entonces sí ya se convierte en confusión. Así es. En el caso del escudo de Sinaloa, uh-huh, al menos en un texto que revisé, ahora veo que tienen un libro, una edición reciente del libro del maestro Rolando Arjona. A lo mejor ahí ya se cuidó, pero en un texto que revisé, él explicaba el origen del escudo y hablaba de pitahaya. Obviamente se está refiriendo a lo que ahora conocemos como pitaya. Entonces sí, ahí sí había cierta confusión. En el medio académico, en 1995, establecimos una convención. Llamarle pitayas a las cactáceas columnares, llamamos, o en forma de candelabro, y llamarle pitahayas a las cactáceas que son como enredaderas. Entonces ahí ya no hay problema. Pero a nivel de país era crítico también, porque los primeros trabajos de pitahaya en Colombia y en Nicaragua están publicados como de pitaya, el cultivo de pitaya en Nicaragua, y era obviamente de pitahaya. En el medio académico entonces hay como esta convención, y bueno, poco a poco habrá que establecer estas distinciones, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Puebla, donde existen tanto pitayas como pitahayas con la misma importancia, pues la gente no tiene ningún problema para distinguirlos, ¿no? Ahí como tienen los dos, entonces tienen que diferenciarlos en el habla, en el idioma. Uh-huh. Entonces uno es pitaya y el otro pitahaya, y conviven los dos. La pitaya le sirve de soporte a la pitahaya, ¿no? Entonces ahí están mezclados. Estamos a punto de terminar, pero reitero que acabamos de escuchar aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Adolfo Rodríguez Canto, quien estuvo presente en Sinaloa para participar en la tercera gran fiesta de la pitaya celebrada en Culiacán, y lo hizo con una conferencia magistral sobre la pitaya. Hoy ha compartido parte de lo que fue esa conferencia en esta entrevista con ustedes y por supuesto también con todo el público de El Colegio de Sinaloa. Vamos a continuar en otra ocasión platicando de cosas que tienen que ver con nuestro estado, por supuesto, pero el día de hoy terminamos. Le agradecemos su atención a esta emisión y lo invitamos para que siga en compañía de esta emisora. Igual también lo invitamos para que se sumen a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en horas de oficina en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667, o desde cualquier punto. Puede obtener información de nuestra institución tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviar un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.